Hola, muy buenas tardes. Este es el video para explicar la propuesta de solución del laboratorio número 9 de la asignatura de estructura de datos, que fue aplicado el día o entregado el día viernes 28 de julio. En esta oportunidad el tema a tratar eran las tablas Hatch, la última estructura de datos que revisamos en la asignatura. Recordar que una tabla Hatch es una estructura donde me permite guardar clave-valor, ya esa combinación, y donde eventualmente yo voy a tener que lidiar con colisiones, en el sentido de que puedo tener más de un valor cuya clave, cuya clave coincida. Entonces, la pregunta ahí es cómo hacíamos nosotros para determinar la clave. La respuesta es a través de una función Hatch. Ya lo dijimos en clase, la clave del éxito de este tipo de estructuras es qué tan buena defina yo mi función Hatch, en el sentido de que no me dé tantas colisiones. ¿Ya? Y ahí hay varias, en los apuntes pueden ver que hay varias técnicas de poder definir una función Hatch, y que la más común de ellas es tomar la capacidad de la tabla, es una tabla, la tabla es una capacidad limitada, y utilizar el concepto del módulo y utilizar un número primo lo más cercano a la capacidad, ya mayor que la capacidad, digamos. Y así me aseguro un éxito de mediana envergadura a la hora de tratar las coincidencias que se puedan dar entre dos valores que me den la misma clave, que es lo que técnicamente se conoce con el nombre de colisión. ¿Qué me piden en este laboratorio? Me dan un archivo, es un archivo que se llama puntos.txt, que está por aquí, que es un archivo que se generó de manera aleatoria y que tiene muchos puntos. ¿Ya? Recuerden que es la característica de una tabla Hatch, que en un espacio reducido me va a permitir guardar un conjunto de datos más o menos importantes, con este concepto de manejar la coincidencia o colisión entre dos valores. En este caso, en este contexto, los valores que yo voy a almacenar son los puntos. Entonces tengo que encontrarle a cada uno de estos puntos una forma de asignarle una clave. Y que si dos puntos tienen la misma clave, entonces se va a entender que esos dos puntos están colisionando con la misma clave, y yo tengo distintas técnicas para poder resolver esas colisiones. Y una de ellas es el Hatch en abierto, que es el único que hemos implementado y que estaba en la implementación que les dimos de Hatch, estaba la implementación del Hatch abierto, y que se espera que ustedes adapten para el laboratorio que les tocó desarrollar el día viernes 28 de julio. Entonces tengo que tomar esto como fuente de entrada y voy a cargar esto en la tabla Hatch, y luego voy a comenzar a operar sobre esa tabla Hatch. Al igual que en los otros laboratorios, es base tomar algo de la implementación que se había visto en clase. Aquí, en este caso, se altera un poquito más algunas funciones. De hecho, hay algunas que hay que hacerlas completas de nuevo. Pero me puedo guiar por el concepto que hay atrás, ¿ya? O la implementación inicial que hay atrás. Yo aquí tengo el esqueleto del programa que resuelve el laboratorio número 9. ¿Ya? Dejé las estructuras de datos, voy a explicar las funciones. Dejé vacías las funciones cuya implementación es súper específica a este de los puntos, con este caso particular, y mantuve la de la carga de archivos, que lo tuve que haber tomado de cualquier otro ejercicio. Alguien me dijo por ahí en clase que ya hemos cargado tantos archivos de texto que uno más ya no es la diferencia. ¿Ya? Que aquí en la misma dinámica abro el archivo, lo recorro, lo leo y después lo cierro, ¿ya? Y retorno un valor de verdad indicando el éxito o fracaso de la carga. Entonces me limito a leer acá. ¿Qué me piden? Tengo que leer la capacidad que tendrá la tabla Hatch. Tengo que definir una función Hatch para asignar claves a cada punto. Esta función debe ser única para cada estudiante, por lo tanto se dice que yo debo ser creativa o creativo a la hora de crearla o de definirla. Tercer punto, crear usando los puntos del archivo .txt una tabla Hatch usando la función definida en el punto 2. Entonces tengo que, con esos puntos, leyéndolo uno a uno,
dejarlos en la tabla hash, asignarle una clave con la función hash, luego me va a decir en qué lugar debería estar de la tabla y yo lo inserto o manejo la colisión de acuerdo con lo que me habían explicado con esto de hashing abierto. El punto 4, la tabla hash debe quedar guardada en el archivo hash.txt porque es un poco difícil imprimirla porque son varios puntos, son muchos puntos en verdad. Entonces imprimirla se tornaba un tanto engorroso y no se iba a leer. En cambio, si lo paso a un archivo de texto era más fácil poder comprobarlo y visualizarlo. Finalmente había que leer desde el teclado las coordenadas de un punto y buscarlo, ya que es como la clásica operación sobre una tabla hash. Recuerden que en toda estructura de datos siempre hay operaciones que son de inserción, de buscar, de eliminar elementos, independiente de la estructura. Tienen algunas políticas distintas de inserción y de eliminación, pero en definitiva son operaciones clásicas sobre toda estructura de datos. Aquí hay un ejemplo que es la misma función que yo voy a usar, de hecho, para poder trabajar con esos puntos. Entonces la salida de mi archivo debiese ser algo como esto, que tiene que quedar en un archivo, como dice acá, que se llama hash.txt. La figura contiene tantas líneas como la capacidad definida para la tabla hash. Cada línea está formada por la clave K y la lista de valores, en este caso puntos, cuya clave asignada fue K. ¿Y quién le asigna esa clave al punto? La función hash. Por lo tanto, yo por cada uno de esos puntos debo aplicar la función hash, me va a devolver la clave y con esa clave yo voy a la tabla y la guardo en la tabla. En el caso de que esté desocupada esa clave, inserto el valor y si no lo manejo con hashing abierto, que es una lista, ¿cierto?, donde estaban todas las coincidencias. Dejándolo un poquito como la gráfica, digamos, de cómo debería quedar, voy a ir a dibujarlo por acá. Voy a lanzarme por aquí, estaba aquí. Y la tabla hash la voy a definir de la siguiente manera. Recuerden que aquí voy a tener todas las claves y aquí voy a tener los valores. Entonces, esto va a tener una capacidad, que es lo que yo voy a leer desde el teclado. Entonces va a estar la clave 1, la clave 2, la clave 3, hasta la clave n. ¿Ya? Supongamos que yo diga 20, entonces esto va a ir desde 1 hasta el 20, o del 0 hasta el 19, como quiera. ¿Ya? Entonces va a depender de la función hash. Entonces yo podría, por ejemplo, definir una función hash a la que yo le voy a dar un valor, que sería el x, y por ejemplo, no sé, me va a decir que va a ser x mod capacidad. Entonces, en este caso, si yo defino una función hash tan simple como esta, y suponiendo que mi capacidad sea igual a 20, entonces los posibles valores de la función hash va a ser entre 0 y 19, que matemáticamente son los valores que podrían darme cuando yo tengo un valor 20. ¿Ya? Entonces significa que aquí iría desde el 0, voy a borrar aquí un poquito, puedo ir desde el 0, 1, 2, 3, hasta el 19. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a cada uno de los puntos yo debería aplicarle, supongamos que mis claves, los valores que yo quiero insertar, sean este conjunto, sean el 15, el 7, el 8, el 5 y el 30. Entonces, suponiendo que estos son los valores que yo quiero insertar, ¿qué debería hacer? Para el primero de ellos voy a aplicar h de 15. Entonces h de 15 me va a quedar 15 módulo 20. Entonces 15 módulo 20 me queda que es 15. ¿Ya? Porque si lo divido a 0 y el resto es 15, etc. Entonces en la ubicación número 15 aquí voy a guardar el 15. Y cualquier otro que coincida, ¿cierto?, se va a manejar a través de lo que es un hash abierto, donde voy aquí, en una lista ligada por puntero, manejar todos los cuya clave coincide con ese 15. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el desafío acá? Que en este caso, estos valores x que tenemos aquí, son puntos. Entonces tengo que encontrar una función hash que combine la coordenada en x en y para que sea un poco más amplio, ¿cierto?, el cálculo del hash. En ese caso,
Y aquí se propone usar esa función, o lo que se usó en ese caso de prueba para generar este archivo, que tomo la coordenada en x, la multiplico por 287, le sumo la coordenada en y multiplicada por 911. Y eso le calculo el módulo respecto de la capacidad. Entonces, la fórmula puede ser cualquiera, ¿ya? Pero en este caso se dio esa situación. Y es lo que voy a implementar yo en el código, ¿ya? De acuerdo a ese criterio. Entonces, teniendo claro eso, vamos aquí. Tengo las librerías que siempre usamos, ¿ya? Tengo aquí 4 constantes que me permiten manejar los errores en el caso de que tenga algún problema con el archivo de carga, en el caso de que haya cargado efectivamente bien los puntos, y cuando me piden buscar, porque me piden buscar, puede que el punto exista o no exista. Entonces tengo un mensaje para cada una de esas situaciones, como para aliviar un poco la carga de los mensajes del usuario. Las estructuras de datos que estoy usando, esta es la estructura de la tabla en sí, ya es una estructura que no es dirección de memoria, no es un puntero, es simplemente una estructura estática que tiene un tipo de dato llamado punto, llamado entrada, que es de tipo punto, y tiene la clave. Entonces, cada una de estas, es una clave y un punto. Y ese punto, que es el que tú tienes definido acá, en el fondo tiene las coordenadas en x, en y del punto y el puntero al siguiente en el caso de que haya alguna colisión. Entonces, todos los que colisionen con ese primer valor, es el primer elemento que hay ahí, es el primero que ocupó esa clave. Y todos los que vienen después de él son aquellos que colisionaron con él y que les dio la misma clave hash o el mismo valor hash. Entonces, las funciones que me piden son el cargar datos, el setear, en realidad no me los piden, pero un poco se queda el esquema de lo que me habían entregado en la implementación del hash abierto, el agregar entrada, el ver la tabla hash, que en este caso se va a ir un archivo, y el buscar. Y obviamente la función hash, que es el h, que en este caso yo le voy a pasar las 2 coordenadas del punto. El main está vacío. Aquí está la función hash que les decía. Yo decidí poner x por 287 más y por 911, y eso lo saco el módulo con la capacidad de la tabla, que la vamos a poner aquí porque está mal esto. int capacidad, porque la tenía como una constante antes, y aquí me la piden que se la pase por teclado, ¿ya? Entonces vamos a hacerle ese cambio acá para que quede bien. Ya, ahí está, esa es mi función hash. Después la carga le doy la tabla, ya, tomo el archivo, esto lo saqué y lo pegué de alguna otra parte por ahí donde pedían leer archivos, abro el archivo con el fopen. En el caso de que me dé algún error de que el archivo no existe o que está mal estado, retorno un 0, ¿ya? Si no, continúo, hago el ciclo mientras no sea el fin de archivo, leo, ya acuérdense que siempre los archivos tienen un formato y ese formato se respeta, ¿ya? O sea, si yo digo número, coma, número, siempre va a ser así, ¿ya? Entonces acá cada una de las líneas tiene un número, una coma y otro número que representan las coordenadas del punto, y que en este caso son muchos, que es el archivo que se generó aquí en alguna otra instancia, tuve que haber generado, y aquí tengo muchos puntos, particularmente 2500 puntos, ¿ya? Que van a formar parte de mi tabla hash. Entonces aquí voy leyendo cada uno de ellos y hago uso de la función agregar entrada, ya que es la función a la cual yo le paso una tabla, le paso las coordenadas del punto que quiero agregar. Y esta es la función que tengo que implementar ahora. Entonces aquí está, y eso lo hago tantas veces como líneas tenga el archivo, y luego cierro el archivo, retorno 1 porque todo estuvo bien. La función setear tabla, que voy a dejarla en su estado inicial, ya en su estado 0, ya, para que después cuando yo comience a agregarle elementos ella ya tenga las claves establecidas, los punteros en null que correspondan, etc. Ya, para ir asignando después los puntos a cada una de esas claves. Y finalmente está la función agregar entrada, que ya la habíamos mencionado, que quería que pudiera agregar un elemento a la tabla. Esta es la que me va a generar el archivo, y esta es la que me va a permitir buscar, ya, en el sentido que le voy a pasar la tabla, le voy a pasar la coordenada en x del objetivo,
y la coordenada ni del objetivo, el punto que estoy buscando. Me va a devolver un 1 o un menos 1 en caso de éxito o en caso de fracaso. Entonces, dicho eso, lo primero que yo tengo que hacer aquí es, en el main, es leer la capacidad de la tabla. Con eso voy a ir a cargar los datos, ¿ya? Y al cargar los datos, luego voy a ir a llamar a setear la tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es leer la capacidad. Primero la voy a declarar, int capacidad, voy a leerla, porque es lo que me piden. Entonces voy a decir capacidad, dos puntos, y voy a poner aquí scanf, voy a leer un número entero y lo voy a guardar en la variable capacidad. Listo, con esto voy a guardar, voy a leer la capacidad de la tabla para saber cuántos registros voy a tener disponibles dentro de la tabla, que son en el fondo claves, y para después poder guardar mis datos dentro de esa tabla. Pero necesito particularmente saber cuántas claves voy a tener. Teniendo eso, voy a llamar a la función setear tabla, que es la que me va a dejar la tabla en su estado inicial, sabiendo ya su capacidad. Pero para eso necesito primero definir una variable que se llama entrada, que es de tipo entrada, perdón, y va a tener una, se llama tabla, en minúscula eso sí, y que va a tener el valor de capacidad. Perfecto. Entonces, ingreso el valor de capacidad y yo creo el arreglo, porque eso es un arreglo de entradas. Acuérdense que entrada es esto que está aquí, que es una clave y un puntero, ¿cierto? Que es esos puntos, a un nodo que tiene las coordenadas en X y un puntero al siguiente nodo. Entonces, aquí tengo mi tabla definida y ahora yo voy a llamar a setear tabla. Entonces dice que setea la tabla. Uy. Ya. Entonces aquí llamamos al setear tabla, que va a ser mi función a la cual le voy a pasar la tabla. Aquí lo menciona, ¿cierto? Y le voy a pasar la capacidad. Entonces le paso la tabla y la capacidad. Listo. Y el setear tabla, que es el que está por acá, que voy a traspasarlo, ¿cierto? Este setear tabla va a tener un índice que voy a usar en el ciclo, que va a partir en 0 y que va a llegar hasta la capacidad. Capacidad, que es el parámetro que tiene, y es el índice más. Entonces, esto voy a ir desde la capacidad, desde el índice del valor 0 hasta la capacidad que sería en este caso 19, si es un 20, va a ser hasta el 19, del 0 al 19. Voy a cada una de esas posiciones le voy a ir asignando un valor. Entonces voy a decir tabla índice es igual a punto clave, perdón, es igual a índice. Ahí, después tabla corchete índice punto entradas es igual a nulo. Es decir, estoy dejando toda la tabla seteada con valores nulos. La clave 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta la capacidad menos 1, y el puntero de eso, o la entrada de esa clave va a ser nulo, porque hasta ese momento no hay ninguna clave, valor asociado a esa clave. Entonces con eso voy a tener aquí mi tabla seteada en el main. Después de eso voy a cargar los datos. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un printf. Aquí voy a usar las variables que tenía más arriba y voy a poner un mensaje, porcentaje S, me voy a saltar una línea y voy a llamar aquí al archivo, perdón, la función cargar datos. La función cargar datos que está aquí. Le tengo que pasar la tabla como entrada. Voy a llamar y va a devolver un entero. Dice que el entero que me devuelve es un 1 en caso de éxito y un 0 en caso contrario. Entonces voy a llamar a la función, la tengo que llamar con la tabla, que yo ya la seteé, ¿cierto? Le pasamos tabla
Y si esto es igual a 1, significa que hay éxito, y si no, había algún problema con el archivo. Entonces aquí uso estas constantes que tengo aquí arriba, que se llama MSG carga success. Ahí está. Entonces aquí pregunto si esto es positivo, voy a usar el operador ternario, y si es negativo, o sea, si es 0, entonces voy a usar este mensaje que está acá. Entonces ahí voy manejando si es que se cargó bien o no se cargó el resultado o el contenido del archivo. Entonces, si todo estuvo bien, en realidad debería controlar ahí que con una condición el valor, pero vamos a ver ahora la tabla Hatch. De la tabla Hatch. Entonces ahora la función se llama ver tabla Hatch. Ahí le tengo que pasar la tabla, que es un arreglo de tipo entrada, que es lo que tengo yo definido. Ahí está. Entonces ahora voy a emitir un mensaje, porque se supone que este archivo, vamos a poner aquí archivo generado. Ver hatch.txt. Me voy a saltar una línea. Listo. Entonces, este ver tabla hatch, que es la función que tengo que implementar, que está aquí abajo, ¿cierto? Es la que tiene que contener el recorrido de la tabla y pasarlo a un archivo de texto, que es lo que me están pidiendo. Entonces, el ver tabla hatch va a tomar la tabla completa, de principio a fin, y voy a pasarle un archivo de texto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es abrir el archivo con el cual voy a guardar el contenido de archivo, y vamos a poner que es el fopen, y me decía que se tenía que llamar hatch.txt, y lo voy a abrir en formato de escritura, write. Entonces aquí vamos a poner un índice típico para ir recorriendo los elementos de la tabla, una variable de tipo punto para ir guardando los valores que están asociados a una clave en particular. Y ahora vamos a usar la función fprintf. Le voy a poner parchivo, y aquí le vamos a poner el título que quiero que aparezca, que es tabla hatch, y me salto una línea. La función fprintf lo que hace es guardar en un archivo, imprimir en un archivo, por eso la F, file, print, que yo le indico aquí el puntero al archivo y luego el texto que quiero poner dentro del archivo. En este caso es el texto, la línea que se llama tabla hatch, asterisco, asterisco, tabla hatch, asterisco, asterisco, y me salto una línea. Entonces ahora voy usando mi índice igual a 0, índice menor que la capacidad, no la recibí como parámetro, la vamos a pasar aquí al tiro, es de tipo entero, capacidad, y aquí vamos a poner un i más más, es un índice más más, la fuerza de la costumbre, ahí está, y aquí vamos a poner si tabla índice, estoy buscando una entrada de la tabla, punto entradas es igual a null, significa que es el primer valor que llega a esa clave, ya no hay nada más. Entonces voy a poner que escribí en el archivo fprintf, el archivo se llama parchivo, aquí sí, parchivo, y aquí vamos a poner el porcentaje de, si te fijas aquí en el formato del archivo viene por cada clave viene la clave, y luego viene un símbolo que es una barra vertical, y luego vienen todos los valores. Entonces aquí voy a poner la clave, voy a poner la barrita vertical, que es esta de ahí, luego voy a poner los paréntesis,
estos corchetes que van aquí, ahí me voy a saltar una línea. Y aquí voy a poner el tabla corchete índice punto clave, ¿ya? Significa que no hay entradas, entonces yo lo único que hago es poner la clave y estas llavecitas vacías porque no hay entradas, ¿ya? Entonces eso es lo que estoy haciendo en ese punto. Eso es cuando está en null. Si no está en null, significa que esa clave tiene entradas, al menos una clave, entonces hay que imprimirlas una por una. Entonces aquí voy a usar esto mismo, pero la diferencia está en que no me voy a saltar una línea y tampoco voy a cerrar la llave que habría acá, ¿ya? Porque significa que tengo que darle espacio a los puntos que coinciden con esa clave y luego cerrar la llave. Una cuestión como estética, no se me refiero a esto. Que yo no voy a cerrar esta llave, voy a hacer un zoom aquí, me pasé. No voy a hacer un zoom, no voy a cerrar esta llave hasta que no hayan puesto todas las tablas, todos los puntos asociados a esa clave, a eso me refiero. Entonces, aquí no queda más que poner un auxiliar, que fue el que definí, tabla índice punto entradas. Entonces me voy a ir a la primera. Entonces aquí lo clásico, mientras auxiliar sea distinto de null, voy a recorrer hasta el final. Ahí estamos. Entonces antes que se me olvide, auxiliar va a ser auxiliar siguiente. Ahí está. Y aquí vamos a poner un f'F porque voy a escribir el archivo, archivo, coma. Y aquí vamos a poner los puntos. Entonces los puntos se van entre paréntesis, porcentaje D, y después voy a colocar los valores que quiero imprimir. Entonces es auxiliar, flechita, X, coma, auxiliar, flechita, Y, flechita dije. Ahí sí. Entonces ahí estoy imprimiendo el punto. Y voy a ir uno por uno y luego de eso voy a poner un f'F en el mismo archivo. No estoy imprimiendo en la pantalla, sino que estoy imprimiendo en un archivo. Voy a poner porcentaje S, pues tengo dos opciones aquí, que va a depender si auxiliar es igual a null, significa que no hay más, entonces yo voy a imprimir una coma, si es distinto primero, si es distinto de null, voy a imprimir una coma porque sí que hay otro punto, de lo contrario voy a cerrar la llave que había dejado pendiente y me tengo que saltar una línea. Entonces ahí está, y eso lo voy a hacer para cada uno de los puntos que tenga. Cierro el ciclo y cierro el archivo para que se queden guardados los cambios. Entonces con eso estoy generando el TXT. Bueno, para eso necesito la tabla llena. Resulta que la tabla yo no la he llenado porque la tabla aquí la estoy seteando, ¿cierto? Aquí en el cargar datos tengo una función que se llama agregar entrada, que está vacía, ¿no? Ya no tiene nada. Entonces, ¿cómo le voy a estar agregando esas entradas a la función si no he hecho absolutamente nada ahí? La función hace nada y devuelve nada. Entonces aquí vamos a poner una variable que se llama uhatch, que es de tipo entera. Voy a definir una variable que se llama punto, que es la que me va a permitir igual crear un nodo en particular. Entonces el uhatch va a ser igual, adivinen a qué, a la función hatch definida con las coordenadas x e y, x, y, que me están pasando, ¿cierto? Y la función hash tiene que pasar igual la capacidad. Y la capacidad no se la he pasado aquí tampoco. Ahí está, también la voy a necesitar. Aquí voy al tiro a cambiarle los prototipos a las funciones porque el ver tabla también necesitaba la capacidad
y el agregar tabla también iba a necesitar la capacidad. Entonces ahora sí, el agregar tabla, estamos construyéndola aquí, ya, ahí está. Entonces al aplicar la función hatch, que la tengo por acá, me va a decir cuál es la clave que le estoy pasando. Aquí también, así está bien. Entonces me va a decir cuál es la clave, la guardo yo en una variable que se llama uhatch, que es la clave asociada a ese punto en particular. Voy a crear el punto nuevo. Tengo que crearlo como lo he hecho siempre. Voy a reservar la memoria. malloc sizeof y vamos a decir struct s lista, parece que se llamaba. No, sí, ahí está, s lista. Entonces tenemos eso ahí y guardamos esto acá. Entonces aquí decimos nuevo flecha x es igual a x y nuevo flecha y es igual a y. Luego decimos nuevo flecha siguiente es igual a null, porque se supone que él es un elemento nuevo, no hay nada y después de él. Ya después esa tabla la iré a modificar. Entonces ahora voy a ir a tabla, en minúscula, a tabla con la clave, que fue lo que me devolvió la función hatch. Entonces, y aquí yo voy a ver inmediatamente si entradas, si es igual a null, entonces significa que es la primera entrada para esa clave en particular. Entonces yo a tabla uhatch hatch punto entradas es igual a nuevo. ¿Ya? Y listo. Eso es como el caso más básico. En el caso de que no sea, tengo que ir a asignarle al auxiliar es igual a tabla corchete uhatch a hatch punto entradas y llegar hasta la última. En este caso es auxiliar flecha siguiente distinto de null. Ahí estamos. Entonces aquí digo que auxiliar es igual a auxiliar flecha siguiente. Entonces me quedo en el penúltimo nodo y luego auxiliar flechita siguiente es igual a nuevo. Listo. La típica lógica de insertar un elemento en una lista ligada por puntero sencillo. La diferencia es que ahora se encuentra inserta en una tabla. Esa es la única diferencia que hay. Entonces ahí tengo mi función aquí, aunque tengo que pasarle la capacidad. Esto puede haber sido perfectamente una constante, pero como me decía en el enunciado que tenía que leerlo de teclado, lo que está pasando a cada rato la capacidad entre las funciones. Setear tabla, la capacidad. ¿En qué momento llamo a la tabla? Ah, no, aquí ya llamo, aquí. Cargar tabla y aquí hay que pasarle la capacidad. Ya. Ya, ahí estamos. Debería ser capaz ahora de poder compilar esto, porque técnicamente, tengo que hacer el buscar, si no me va a compilar. En el buscar vamos a definir un auxiliar sobre punto, vamos a asignarle al auxiliar el tabla, vamos a buscar un punto en particular, vamos a poner, también hay que pasarle la capacidad. Vamos a usar el H con el xtarget, con el ytarget y con el
perdón, con el capacidad. Entonces aquí me va a devolver en la entrada, la clave, y punto entradas. Entonces si esto es nulo, no está, ¿ya? Y si es distinto de nulo, tengo que hacer el recorrido y al menos una vez que entre ya voy a saber que entró, ¿cierto? Tengo que ver si el punto es igual, si hasta encontrarlo. Si lo encontré, voy a devolver un 1 y si no, voy a devolver un 0. Entonces, mientras auxiliar sea distinto de null, estoy recorriendo una lista ligada por puntero simple. Vamos a poner que recorre la lista de valores de clave. Entonces aquí voy a, antes de que se me olvide, auxiliar es auxiliar siguiente. Entonces si salí del ciclo, voy a devolver un 0, porque voy a salir del ciclo en este otro caso. Si auxiliar flechita X es igual a X target y el auxiliar flecha Y es igual a Y target, entonces significa que encontré el punto, entonces voy a retornar un 1. Y esa sería mi función para buscar. Si no paso el siguiente, entonces puedo pasar tantas veces como me acabe la lista, entonces voy a devolver un 0. Ya, aquí al buscar aquí arriba y ponerle al prototipo que también necesito la capacidad. Ya, ahora sí, estamos en condiciones de ir a compilar. Se va a hacer el espacio acá. Voy a borrar, que con esto había ejecutado antes la prueba. Menos vol, menos o 620435 L9 y el código fuente es 620435 L9.c. Perdón, canal.c. Miles de errores. Aquí está el cargar datos con capacidad en la llamada, porque aquí no le pasé la capacidad. Estaba diciendo que abajo estaba llamando a la función con 2 parámetros y cuando yo le declaré el prototipo le puse uno solo. Y a este punto él ve el prototipo nomás, entonces por eso le causó dolor de cabeza. Voy a limpiar. Nuevamente el cargar datos capacidad. Cargar datos. Aquí está el cargar datos. Ahí está la llamada y el cargar datos. Aquí abajo ya estoy pasando la capacidad. No me acuerdo qué es el error que me da. Me dice que es un warning. INT. ¿Qué le puse aquí arriba? O el que soy especial, hay un INT, un tipo de datos, no es variable. Crear. Ya tengo otro error ahora en ver tabla. Me pasa lo mismo. En ver tabla. Acá, ver tabla. Aquí, en la llamada. Tengo que pasar la capacidad. Supongo que abajo en el ver tabla le habré pasado el parámetro de la capacidad. Sí, se la pasé. Ya. Crear nuevamente. Ahí está. Un solo error. Capacidad. La función hatch se venía por acá arriba. Aquí está mal escrito. Capacidad. Ahí sí. Limpiamos y sacamos el error. Perfecto. Entonces ahora vamos a 620435 L9. Así se llama el ejecutable. Me dice que no existe porque le puse 04 y me sobró un 5. Vamos a hacer un 3, perdón. Ahí sí. Me dice la capacidad. ¿Qué capacidad quiero que tenga? Ya, pongámosle 20. Puntos cargados y el B del archivo hatch.txt. Entonces aquí voy al archivo hatch. Ahí está. Si no me creen, ahí
ese se generó ese archivo. Si miramos la hora, porque se supone que lo generó hace poco, ls-.txt, ahí está el hash, ls-la *.txt. Si se fijan en la hora, aquí está el hash.txt a las 13:48 de hoy, 31 de julio. Eso hace un minuto atrás, por lo tanto es el archivo que acaba de generar. Ya, entonces ahí están mis 20 entradas de la 0 a la 19 y están los puntos. Entonces ahora me falta probar la función de buscar. Entonces para la función de buscar voy al main y aquí tenemos que pedir prueba la función de buscar. Entonces tenemos que pedir los puntos. printf las coordenadas de los puntos. X, vamos a ver, aquí scanf porcentaje de X que no tengo declarada. Entonces vamos a poner int, X, y. Vamos a hacer lo mismo ahora con la Y para leer la coordenada en I del punto. Y ahora vamos a llamar a la función buscar, que le tengo que pasar la tabla, la capacidad y las dos coordenadas. Entonces vamos a poner los mensajes aquí que habíamos visto arribita, estos de aquí, punto existe, punto no existe. Voy a usar lo mismo que tengo aquí, esta estructura, pero ahora voy a llamar al buscar, ahí está, buscar. Le voy a pasar la tabla, voy a quitar el espacio aquí porque se ve nada. Ahí sí, buscar la tabla, el X, el Y y la capacidad. Es una coma. Y aquí voy a poner los mensajes que corresponden. Entonces, si lo encontró, entonces voy a poner el mensaje search. Y si no, voy a decir este otro mensaje. Es una cuestión de solamente de evitar el imprimir abajo el valor, ya no es nada del otro mundo. Aquí vamos a poner esto de acá que no se encontró. Entonces guardamos y voy a volver a ejecutar, volver a compilar, ahí está, y voy a ejecutar ahora ese. Me dice la capacidad va a ser de nuevo 20. Voy a buscar un punto. Si te fijas aquí, el archivo hash.txt, aquí está. Busquemos un punto cualquiera. A ver, el 1447, 1806. Entonces 1447 y la coordenada en I 1806. Y me dice el punto existe. Voy a ejecutarlo de nuevo. Ahora voy a poner una capacidad de 10, por decir algo. Ahí modificó al tiro el archivo, se vio al tiro. Y voy a buscar el punto, no sé, -1, 0. Eso no existe. Entonces me dice, oh, se cayó, segmentation fault. Veamos de nuevo. Es una de 10. Capacidad a 0, no. Punto no registrado. Acá tenía un problema con los negativos ahí. El punto 00 no existe, entonces punto no registrado. Y en el caso de que exista, voy a bajar de nuevo. 10. Voy a probarlo otra vez con 392, 605. 392 y 605. Ahí está. Punto existe, que es el primero de la clave 9. ¿Ya? Entonces, era más o menos lo que se esperaba. Ahí habría que ver por qué cuando le puse un número negativo se cayó. Pero en esencia es eso lo que pedimos. ¿Ya? Habría que pasarlo, lo novedoso, habría que pasar el resultado a un archivo de texto, porque imprimir esto en pantalla se va a volver un tanto engorroso. ¿Ya? No se iba a entender mucho porque eran muchos puntos, 2500 creo. Entonces
ni el mejor ojo iba a poder ver esto impreso en pantalla, por eso es mejor pasarlo a un archivo. Ya, les voy a dejar esta solución en la plataforma, como siempre. Denle una vuelta, ya, porque utiliza hash abierto, no vamos a usar el hash cerrado porque no se revisó. El concepto es ahí es buscar internamente dentro de la tabla. Podría darse el caso de que se complete la tabla, en el hash abierto eso no sucede. Pero está la esencia de esa implementación, ¿ya? Espero que les haya servido de algo y como siempre traten de revisar, analizar lo que se está entregando, son propuestas de solución, existen muchas alternativas, ahí tienen un desafío que cuando le puso -1 y 0 se cayó, ¿ya? Hay un tema de acceso con las variables, o sea con los punteros, perdón, el clásico error de que estoy accediendo a una dirección de memoria a la cual no tengo permiso, así que ahí cuando un trabajo con punteros es bastante común ese tipo de situaciones. Eso es, espero que les sirva de algo y recuerden, ante cualquier duda, un correo electrónico tratando de ser lo más claros posible con la situación en la que están. Este es el error que me está pasando, esta es la línea que no me está funcionando, esto es lo que me está generando, etc. Mientras más información entreguen, como siempre les digo, mejor me resulta poder orientarlos o ayudarlos. Que estén muy bien. Adiós.